La Navidad es una festividad religiosa ligada al cristianismo, ya que en ella es celebrada la Natividad de Jesús de Nazaret. A pesar de la posterior vinculación de esta fiesta con la Iglesia cristiana, específicamente durante la adopción de esta creencia por parte del Imperio Romano, muchas de sus tradiciones son de carácter pagano y se remontan a un período anterior al surgimiento del cristianismo, a las fiestas en honor a Saturno, deidad romana de la agricultura, la cosecha y el tiempo, cuando las personas durante 7 días suspendían su trabajo, visitaban familiares y amigos, hacían intercambio de obsequios y ofrecían grandes banquetes. Este período de sosiego en familia, como la Natividad en los cristianos o el Ramadán, este último el mes sagrado para los musulmanes, son una oportunidad propicia para la reflexión, ya que numerosas familias palestinas, tanto cristianas como musulmanas, no podrán conmemorar estas fiestas como consecuencia del genocidio continuado perpetrado por el régimen sionista de Israel, que ocupa ilegalmente suelo palestino. En noviembre de 2024, luego de más de 13 meses de brutales ataques indiscriminados contra la población e infraestructura de la Franja de Gaza, 3 dependencias de Naciones Unidas denunciaron en una sesión de emergencia la inminente hambruna en el norte de la franja. Asimismo, condenaron las sistemáticas ofensivas de las fuerzas de ocupación israelí en contra de las y los palestinos refugiados. A este respecto, el genocidio sionista contra la población palestina visibilizó las injusticias del propio sistema capitalista financiero al evidenciar que las vidas árabes poco les importan. Transcurrido este periodo, es propicio seguir cuestionando las causas estructurales, los aspectos políticos y religiosos exacerbados que detonaron esta arremetida sionista israelí, calificada por diversos organismos de derechos humanos como un genocidio que geopolíticamente amenaza con generar un conflicto de grandes proporciones en la región de Oriente Próximo. El 29 de noviembre de cada año es conmemorado el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, un día impulsado por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 1977. La escogencia de esta fecha coincide con la aprobación de la Resolución 181, nombrada también como Resolución de la Partición, la cual estableció la creación de 2 estados en Palestina, uno judío y otro árabe. De acuerdo con el portal web de Naciones Unidas, este día brindó la oportunidad a la comunidad internacional de centrar su atención en el hecho que la cuestión de Palestina aún no se ha resuelto. La conocida Nakba, o desastre palestino, sigue vigente desde sus inicios en el siglo XX, perpetrado por fuerzas de ocupación de Israel. It was really expected that it will be massive this time, because like the previous wars, it was not close to what happened on the 7th of October. And it was massive. I was thinking this is it's going to be something massive. And then I decided, okay, I will just take my family and get out. And I left to Egypt very early, even before the first closure of the border. Para el año 1906, la población judía era solo de 55.000 personas, es decir, el 7,85% de la población total de la Palestina ocupada, mientras que la ciudadanía árabe palestina alcanzaba las 645.000, más del 92% de los habitantes. El actual conflicto árabe-israelí se remonta al año 1948, con la creación del ilegal Estado de Israel en territorios palestinos que se encontraban bajo dominio del Imperio Británico de la época. No obstante, en esta fundación confluyeron también las acciones impulsadas por un movimiento político europeo judío concentrados en el sionismo internacional moderno, gracias al periodista judío de origen austrohúngaro Theodor Herzl, quien encontró en la emigración a Palestina la solución a un presunto antisemitismo mundial. Pero esta idea se concretó tras tomarle la palabra a los europeos de 100 años atrás, cuando estos concedieron permiso a los sionistas para apropiarse de las tierras palestinas por medio de la represión e ilegítima ocupación, el cual impulsó desde 1947 la creación de un Estado judío en Palestina, ubicado en la denominada Tierra Prometida,
conocida como Resolución 181, la cual optó un régimen internacional especial para Jerusalén, y no así con la parte árabe, dejando a la Palestina histórica totalmente ocupada y segmentada en uno de los mayores apartheid del mundo a cielo abierto. Gracias a esta resolución, desde finales del siglo XIX y durante las primeras décadas del siglo XX, este movimiento financió la compra de tierras palestinas, en contados casos y en otros el literal robo por parte de judíos colonos europeos, quienes fueron y son auspiciados por la entidad sionista tan criticada por los rabinos a lo largo de centurias, como es el caso del movimiento religioso judío antisionista Neturei Karta, el cual no reconoce la existencia de Israel en los territorios palestinos ocupados y considera que establecer un Estado para los judíos no significó un cambio, sino más bien privar a otro pueblo de sus derechos en sus tierras de origen. Los ingleses fueron los primeros que brindaron un apoyo material sustancial a la creación de Israel mediante la Declaración Balfour, el 2 de noviembre de 1917, en reconocimiento al entonces ministro de Exteriores británico Arthur Balfour, y en donde su gobierno manifestó públicamente el apoyo a la fundación de un hogar nacional para los judíos en Palestina. Esto sin tomar en cuenta a los árabes que habitaban dichos territorios que para la época eran parte del Imperio Otomano. La serie de eventos que materializaron el tan cuestionado Estado judío fue la derrota de los otomanos en la Primera Guerra Mundial y la ocupación británica y europea de amplias regiones en Oriente Medio como las actuales Palestina, Siria, Líbano, Jordania e Irak. La concreción de esta disposición imperialista fue vista con buen grado por el gobierno inglés de ese entonces, que consideró a Israel una excelente herramienta para controlar a los nacientes estados árabes de la región. Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial y con la victoria de los aliados, la recientemente fundada Naciones Unidas crea un plan para la partición de Palestina en dos estados, trayendo consigo una guerra posterior conocida como la Primera Guerra Árabe-Israelí, es decir, la Guerra de Liberación para los israelíes y la Nakba, traducida a tragedia, la cual originó el éxodo de cerca de 760.000 palestinos refugiados hacia las zonas que les fueron concedidas, la Franja de Gaza, Cisjordania y a otros países árabes como Siria o el Líbano. It means that the Palestinian should just leave the land. It's no state, no two-state solution, no one-state solution, and this is the problem. I mean, the Palestinians were calling for two-state solution, and this is the crisis. La política colonial y expansionista del sionismo israelí, de su principal aliado, Estados Unidos de América, no se limitó a las ocupadas demarcaciones palestinas. Durante la Guerra de los 6 Días, en 1967, Israel se anexó la península del Sinaí, la Franja de Gaza, controladas por Egipto, además de Cisjordania y Jerusalén, este último bajo control de Jordania, y los altos del Golán sirios. Dos de los componentes que sustentan esta doctrina de ocupación territorial son, en primer lugar, el interés de los países occidentales, encabezados por Estados Unidos y Europa, de controlar militarmente los multimillonarios recursos energéticos de Oriente Próximo. Otro aspecto que suelen esgrimir los sionistas para justificar el expolio y genocidio israelí en el cercano Oriente es la tesis religiosa de la Tierra Prometida, una supuesta creencia de que estas extensiones estaban destinadas al pueblo de Israel y que, según las antiguas escrituras bíblicas, abarcaría desde el río Nilo en Egipto, Palestina, Líbano, Siria, Jordania, partes de Arabia Saudita, hasta Irak e Irán. Entre los conservadores líderes israelitas, quienes contribuyeron a cimentar esta proposición ocupacionista, se encuentra Shimon Peres, presidente de Israel entre 2007 a 2014, arquitecto del programa nuclear del país, además de propiciar públicamente el saqueo de tierras palestinas en función al descrito dogma en su libro El Nuevo Medio Oriente, publicado en 1992, cuando ocupó el cargo de ministro de Asuntos Exteriores de Israel.
Este proceso de expoliación territorial no solo se tradujo en la eliminación física de palestinos, es decir, el genocidio de una cultura y un pueblo vulnerado por décadas, así como sirios, egipcios o libaneses, sino que se extendió también a sus símbolos identitarios, como la destrucción de la producción de conocimiento y arquitectura desarrollada durante siglos y milenios en esta región de Oriente Medio. هذا المكان بناء 1387 ميلادي بناه الملك باقوق وسميت هذه قلعة باقوق وهذا هو المكان هو المعلم التاريخي لمدينة خان يونس حيث أنها سميت مدينة خان يونس لأجل هذا المكان. بحب أقول أنه هذا المكان ضم على عدة فترات وتم صيانته عدة مرات من قبل الحكومات الحاكمة طبعا. آخر تدمير تم في شهر 1 2024 هذا أيام الاحتلال الجيش الإسرائيلي لمدينة خان يونس شهر 1 2024 في الحرب القائمة حاليا. Khan Yunis es una ciudad al suroccidente de la Franja de Gaza que actualmente alberga varios campamentos de refugiados e históricamente objeto de embestidas armadas de las fuerzas de ocupación sionista por su carga ancestral. Pero pese a ello, sus habitantes se mantienen en pie de lucha para proteger la herencia histórica que data de la ocupación por parte de los mamelucos en el siglo XIII de la era común. وأيضا فنان أقوم بعملية النحت على الصخور لطبعا واقع فلسطين وآثار فلسطين في الداخل المحتل سواء من آثار وتراث مساجد كنائس كنوس مباني قلاع أثرية. طبعا أقوم بنحت كل ذلك ليكون عملية توثيق لما تم إزالته ولما هو باقي حتى الآن ليكون شاهدا على تراث وآثار فلسطين. تنظيف هذا المكان لعدة يعني إرجاع المكان هذا من جديد وإحياء الذكرى وإحياء التراث الفلسطيني وإحياء معالم خان يونس وكي أعيدوا المجد هذا المكان. El infortunio humano que atraviesa actualmente el pueblo palestino solo puede ser denominado como un genocidio sistemático perpetrado por el Estado sionista de Israel, según denuncias solidarias de gobiernos del mundo y de organismos internacionales, las cuales abarcan dimensiones que incluyen lo histórico, lo patrimonial y cultural, al aplicar el exterminio de miles de años de historia. Este crimen en contra de la humanidad es repudiado por el mundo árabe en todas las latitudes del mundo y hasta por sectores judíos de la propia Israel, y en las horas más oscuras, la luz de la solidaridad se sigue expresando de múltiples maneras para denunciar el robo y la ocupación ilegal de Palestina. Pese a la atroz situación vivenciada por el pueblo palestino, las muestras de afecto y solidaridad manifestadas en el mundo han sido significativas y no solo se limitan al envío de alimentos, insumos y equipos médicos, sino también representadas en las voces disidentes en los distintos organismos internacionales y estratégicos teatros de operaciones. Naciones como Venezuela y Bolivia enviaron ayuda humanitaria a Palestina desde las primeras secuelas de la desproporcionada respuesta militar sionista después del 7 de octubre de 2023. Asimismo, se suma a la lista la República de Sudáfrica, quien introdujo ante la Corte Internacional de Justicia un procedimiento de demanda contra el régimen de Israel por la comisión del delito de genocidio. Otros países como Irán también dieron su apoyo a la causa palestina, tanto en foros multirregionales como a través de contactos bilaterales internacionales. El 2024 ha sido un año convulso por los numerosos conflictos bélicos activos y tensiones geopolíticas en diversas latitudes del globo. La región del Oriente Medio no es la excepción, con la profundización de su inestabilidad con la reactivación de la incursión de grupos extremistas prooccidentales en contra del gobierno de Bashar al-Assad en Siria, que culminó con su derrocamiento y lo cual complica aún más la situación relacionada con el genocidio perpetrado en oposición a la identidad y permanencia del pueblo palestino en la Franja de Gaza,
que no es más que una nueva incursión en una larga lista de ataques indiscriminados por parte del sionismo israelí, denunciados internacionalmente por más de 7 décadas. A comienzos de diciembre de este 2024, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó una resolución con una mayoría aplastante de 157 votos a favor y 8 en contra, que incluyeron a Estados Unidos, Israel y 7 abstenciones, para alcanzar un definitivo arreglo pacífico en la cuestión palestina. En el documento se aboga por la creación de un Estado palestino, además de convocar una conferencia mundial para junio de 2025 que presidirán Francia y Arabia Saudita. La posición de Naciones Unidas sobre la ocupación ilegítima israelí de los territorios palestinos es compartida por otros países de la región. Detener el genocidio en Gaza y lograr volver a las líneas limítrofes anteriores al año 1967 es fundamental para alcanzar la paz, la integridad y la estabilidad del pueblo palestino. متواصل وندعو المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته للحفظ الأمن والسلم الدوليين بالوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية على الأشقاء في فلسطين ولبنان والزام إسرائيل باحترام سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة وعدم الاعتداء على أراضيها. مملكة إدانتها ورفضها القاطع للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الشقيق. وراح ضحاياها أكثر من 150 ألف من الشهداء والمصابين والمفقودين معظمهم من النساء والأطفال. En noviembre de 2024, durante la Cumbre Árabe Musulmana, los países pertenecientes a la Liga Árabe y la Organización para la Cooperación Islámica acordaron exigir al ente sionista la finalización de la ocupación ilegal de los territorios palestinos para construir una paz duradera en el mundo árabe. The first effect that this summit, like the previous summit, has is for everyone to hear that the Arab and Muslim world are speaking in one voice, that we are all outraged at what is happening in Palestine. The world's dealing with this humanitarian catastrophe and with Israel's continuing violation of humanitarian law, international humanitarian law, the laws of war, will have an impact because it will register with not just the governments of the Arab and Muslim world, but the people of the Arab and Muslim world. En el foro internacional, líderes árabes de la región denunciaron la política de terrorismo y de asesinatos selectivos ejecutada por Israel en contra de jefes y ciudadanos árabes. عملیات‌هایی که با عبارت ظاهر فریب قتل هدفمند مفهوم سازی می‌شوند و طی آن نخبگان و رهبران فلسطینی و دیگر کشورهای منطقه یکی یکی یا دست جمعی به قتل می‌رسند چیزی نیست جز قانون شکنی و تروریسم سازمان یافته و تبدیل دستگاه‌های امنیتی به ابزار قتل و کشتار رهبران و اتباع کشورها. También en noviembre, los días previos a la cumbre del G20, llevada a cabo en Brasil, más de 10.000 militantes brasileños se congregaron a las afueras del encuentro para manifestar las diversas muestras de respaldo a la causa palestina. Entende que a luta pela Mãe Terra é a mãe de todas as lutas, então o povo indígena, né, se solidariza com o povo palestino muito nesse sentido, porque você ser roubado, ser esbulhado no seu próprio território é uma das violências mais difíceis de sofrer. Guerra do imperialismo para cima dos corpos das mulheres e das crianças. É por isso que essa marcha é de extrema importância. Deve ter chegado a 10.000 pessoas a nossa marcha aqui. É uma expressão do quanto que nós somos solidários ao povo palestino, que nós queremos dizer fin para las guerras. La defensa hacia el pueblo y la causa palestina trascendió sus propias fronteras y el 29 de noviembre, en el Día Internacional que recuerda la no resolución del conflicto judío-árabe, América Latina fue la protagonista de una de las mayores muestras de respaldo hacia esta heroica población. Hoy estamos acá muy orgullosos de poder, desde la Caracas bolivariana, desde la Caracas revolucionaria, desde esta Caracas chavista, antiimperialista, antifascista y anticolonialista, poder conmemorar un año más del Día de la Solidaridad con el pueblo palestino. Un día
que, como esta mañana discutíamos en las mesas de trabajo, en los foros que hicimos acá, que nos llama a la reflexión de que el Estado Palestina, el pueblo palestino, no necesita solo solidaridad, sino que estamos llamados a la acción, a la movilización, a la condena del Estado sionista, a la condena del imperialismo, a la condena de la masacre que se está cometiendo en Palestina. En Caracas, capital de Venezuela, el Instituto Simón Bolívar por la Paz y Solidaridad con los Pueblos organizó la Conferencia Internacional en Solidaridad de Venezuela con Palestina, un espacio con la asistencia de más de 250 delegados de todo el mundo, provenientes de 53 países y 119 organizaciones sociales, epicentro del clamor por la justicia para Palestina. Es la principal guerra de parte de ellos. La guerra por la mente, por el espíritu, por los valores, por la cultura. Destruir la historia de los pueblos, destruir la identidad de los pueblos y sustituirla con los antivalores de la pornografía, la droga, la violencia, el individualismo y normalizar el fascismo y normalizar la masacre de los Hitler de hoy, de los Mussolini de hoy, que tienen otros apellidos. Netanyahu, Milei, el fascismo, el nazismo y el sionismo del siglo XXI. Pese a las muestras globales de solidaridad con el pueblo palestino, la paz y la estabilidad, tanto en Palestina como de la región de Oriente Medio, el conflicto está lejos de solucionarse. Por el contrario, en las próximas semanas y meses, la situación podría deteriorarse aún más. Con el reciente derrocamiento de Bashar al-Assad en Siria y el inicio de una campaña israelí por anexarse tierras sirias más allá de los Altos del Golán, la prepotencia e impunidad de la actuación del régimen sionista generó un escenario volátil que en las próximas semanas tendrá graves consecuencias como reiterado desplazamiento de una gran cantidad de víctimas que no dejan de movilizarse dentro de los territorios asediados y peinados militarmente por las fuerzas de ocupación israelí. El 29 de noviembre de este 2024, como cada año desde 1977, se conmemoró el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino como muestra de apoyo a su causa por la defensa de sus tierras a lo largo y ancho de todo el mundo. En esta ocasión, el epicentro de la jornada internacionalista fue Venezuela, en donde se congregaron representantes de 53 países, 119 organizaciones y más de 250 delegados de todo el globo. Pese a los esfuerzos diplomáticos por detener la matanza en Palestina, el sionismo israelí mantiene su ofensiva y estudiada letalidad en Gaza, que a comienzos de diciembre de este año ya contabilizaba a las víctimas fatales por genocidio por encima de las 45.000 muertes y más de 106.900 heridos, según la última actualización del Ministerio de Salud del enclave a mediados del citado mes. A solo pocas semanas de retomar el poder en la Casa Blanca por el republicano Donald Trump, las perspectivas de un cambio significativo en la política exterior estadounidense parecen alejarse. Con esos factores puestos sobre la mesa, concluimos el programa del día de hoy, invitándoles a seguir en sintonía de su multimedio Telesur, a que visiten las redes sociales de Entre Fronteras y mientras tanto, nosotros desde ya tenemos una nueva cita por esta misma pantalla la próxima semana. Hasta entonces.